Buenos días o buenas tardes, soy Cecilia Valorani, doctora en estudios humanísticos por la Universidad Rovira y Virgili y soy fundadora de EcoEd. Y hoy presento Sound Movie y Educación Literaria, una metodología audiocinemática para lectura profunda, inclusión y pensamiento crítico. La idea central es bastante sencilla. En la era digital, la literatura no tiene por qué competir con lo audiovisual, puede dialogar con él. Y el Sound Movie propone precisamente esto, es decir, transformar la lectura en una experiencia audiocinematográfica donde la voz, el ritmo, la música y los silencios se convierten en herramientas de comprensión y mediación literaria. Parto de un contexto que conocemos bastante bien. La digitalización del contenido literario ha cambiado hábitos de lectura y de escucha. Muchas veces vemos lecturas rápidas, fragmentadas o un alejamiento afectivo del texto, especialmente en estudiantes que no encuentran una puerta de entrada. En este escenario, el Sound Movie se reconfigura como un nuevo texto escénico, una forma de oralidad tecnológico digital que combina narración, teatralidad sonora y mediación tecnológica. Aquí anuncio mis objetivos. El número 1, explorar el Sound Movie como herramienta para fomentar la comprensión literaria y motivación lectora. Número 2, integrar la oralidad tecnológica y transducción literaria en el aula. 3, promover inclusión mediante formatos sonoros accesibles. Y 4, analizar el valor estético, comunicativo y pedagógico de la teatralidad sonora. Pero aquí es la pregunta, ¿qué es al final un sound movie? Es un formato híbrido de comunicación literaria dramatizada que combina texto escrito, interpretación vocal, efectos y música y un montaje narrativo con intencionalidad estética y comunicativa. ¿Por qué es útil compararlo con otros formatos, como podemos ver en esta tabla? Porque así se entiende su especificidad didáctica. El audiolibro suele priorizar la lectura oral, a menudo es solamente una voz y hay poca dramatización. El radioteatro, en cambio, se basa en un guión dramático con personajes, con varias voces, pensado más que todo para la radio. El podcast narrativo puede ser documental o informal y muy a menudo es episódico. El sound movie, en cambio, busca un montaje artístico, representa de forma teatral, solo con sonido, por lo tanto sin imágenes, sin variantes y convierte el texto en una experiencia interpretativa. Y para el aula esto es clave porque no solo se recibe el texto, se interpreta y se decide qué significa a través de lecciones vocales y sonoras. Esta parte la mantengo breve porque por cuestiones de tiempo, aquí la teoría funciona como soporte. Primero, Valterong nos ayuda a pensar la transición hacia una oralidad terciaria donde la voz convive con escritura e hipermedios. El sound movie encaja muy bien aquí porque no vuelve a la oralidad de antes, sino que crea una oralidad digital y compuesta. Zumthor reivindica la vigencia de la voz como un elemento estructural de la comunicación cultural. En educación literaria esto es potente porque la voz no es un adorno, es un vehículo de sentido. Eco nos recuerda que el lector, y aquí también hablamos de oyente, reconstruye el texto desde su enciclopedia cultural, desde su vivencia. El sound movie activa esta reconstrucción en otro canal, que es la escucha. Y Dolezal aporta la idea de transducción literaria. Cuando un texto se transforma en un producto oral reinterpretado, no es copiar, es reinterpretar. Si tuviera que resumirlo en una frase, sería que el sound movie es una práctica donde literatura,
junto con la voz y el diseño sonoro, producen una reinterpretación guiada con valor estético y pedagógico. Esta diapositiva aclara algo fundamental que todos sabemos. En la comunicación oral hay copresencia, en la escrita el mensaje en cambio queda fijado en un texto en papel. El Sound Movie combina ambas porque se apoya en el texto escrito pero recupera el contacto oral y lo fija en un archivo de audio. ¿Y por qué importa didácticamente? Pues porque el audio queda reescuchable, revisable, evaluable, permite interacción. El estudiante puede escuchar su propia interpretación, comparar versiones, mejorar la pronunciación, el ritmo y, por supuesto, la coherencia. Es decir, se convierte en un objeto pedagógico que vive más allá del momento de lectura. En la era digital, contar historias, que sigue siendo una necesidad humana, como nos recuerda Trapero, lo que cambia es el entorno y el canal. Aquí aparece una nueva teatralidad. El Sound Movie incorpora música, efectos de montaje y presenta una versión fija pero dramatizada. Y quiero matizar algo importante en este caso. La diapositiva menciona voz profesional. Yo formulo así: idealmente es una voz entrenada. Cuando estamos en el aula, esta voz puede ser del profesorado, del alumnado, de ambos, siempre con guía y entrenamiento. Y precisamente ese entrenamiento, entonación, pausas, intención, es parte del aprendizaje literario. En este esquema se muestra el trayecto, es decir, el autor produce el texto, el lector lo recibe, el oyente lo reconstruye y el narrador, en el Sound Movie, interpreta y se transforma en un segundo autor. Y aquí aparece una idea didáctica muy interesante. Cuando el alumnado crea un Sound Movie, no está repitiendo un texto, está asumiendo una responsabilidad interpretativa. Elegir dónde pausar, qué emoción sostener, qué silencio usar, qué música conviene, obliga a responder preguntas literarias de fondo. Por ejemplo, ¿quién habla? ¿De dónde habla? ¿Qué tono domina? ¿Qué cambia? ¿Qué se sugiere y no se dice? Es decir, la estética sonora se convierte en una vía para llegar al análisis literario, que es justamente lo que se quiere trabajar, ¿no?, durante una clase de literatura. Esta diapositiva entra en el aula y es donde el proyecto se vuelve tangible. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no puedo mostrar el audio, pero aquí dejo un QR code que se puede escanear y escuchar el trailer de este trabajo precioso que realicé en un colegio internacional en Dubái, y se trabajó la versión inglesa del libro precioso de Sepúlveda, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Se eligió este libro también porque se quiso trabajar con el alumnado de todas las divisiones, es decir, a partir del preescolar hasta llegar a los jóvenes del liceo. Y también el profesorado formó parte del trabajo, o sea que prestaron su voz, y efectivamente vale la pena escuchar un ejemplo hecho por voces entrenadas. Es por lo tanto un proyecto de producción cultural y no solo de recepción. Aquí les muestro un ejemplo de lo que deriva tras la escucha de un Sound Movie. Cuando presentamos este proyecto al auditorium con todos los estudiantes del colegio, le pedimos a los estudiantes que podían dibujar mientras escuchaban o tenían la versión digital del texto, ¿no?, bueno, del libro, ¿no?, en sus tablets, en sus iPads, y podían, por lo tanto, escuchar y seguir a la vez la lectura o simplemente escuchar. Y este es el resultado de un dibujo que hizo un niño de segundo año de preescolar tras la escucha de la historia, ¿no? Entonces el oyente, como escribí aquí, recibe la interpretación y reconstruye nuevamente el mundo ficcional a partir de la versión narrada. Y esto es la representación de los dos protagonistas de esta historia preciosa.
Aquí vemos un marco de evaluación con criterios claros. Cuando evaluamos un sound movie podemos observar la comprensión literaria profunda, tema, conflicto, recursos, interpretaciones justificadas con evidencias, coherencia interpretativa, es decir, alineación entre guión, texto, guión, sonido y decisiones argumentadas, expresividad vocal, dicción, ritmo, prosodia, volumen, el uso del silencio, el diseño sonoro, perdón, función semántica del paisaje sonoro y equilibrio voz, música y sonido, calidad técnica, limpieza, niveles, montaje y estructura temporal, e inclusión, accesibilidad, es decir, roles diversos, reducción de barreras, reflexión crítica, es decir, comparación con otros formatos y si se usa inteligencia artificial, transparencia y debate ético. Esto permite que el Sound Movie no sea un proyecto estéticamente bonito, sino una práctica evaluable, transferible y muy rigurosa. Esta diapositiva es la parte operativa, ¿no? 5 pasos para producir un sound movie en clase. Primero, se hace una selección del texto, puede ser fragmentos breves con potencial sonoro y emocional o puede ser un texto completo como se hizo en esta escuela en Dubái. Adaptación del guión, es decir, marcadores de entonación, pausas, roles, preparación del elenco vocal y entrenamiento de la voz, o sea, roles y entrenamiento de lectura en voz alta, grabación y edición con las herramientas accesibles. Nosotros utilizamos Audacity, pero hay también GarageBand, Music Lab, hay muchísimas aplicaciones gratuitas en línea, músicas, efectos, ambiente y presentación y reflexión, es decir, compartir y analizar cómo cambió la comprensión. Conclusiones. Cierro con 2 ideas principales. Primero, el sound movie no sustituye el texto, lo prolonga, lo dramatiza, lo democratiza. Devuelve la literatura una dimensión oral milenaria, pero adaptada al siglo XXI. Segundo, la inteligencia artificial abre seguramente nuevas fronteras, tiene muchísimo potencial, por ejemplo, voces sintéticas, traducción, adaptación tonal, pueden ampliar seguramente posibilidades y accesibilidad, pero también plantea preguntas, por ejemplo, ¿qué ocurre con la autoría? Con la intención comunicativa, con la sensibilidad humana. Entonces, mi postura es equilibrada. La inteligencia artificial puede ser un recurso didáctico siempre que la usemos con transparencia y reflexión crítica, pero la oralidad automatizada puede simular, no reemplazar la dimensión humana de la interpretación. Con esto cierro. Aquí presento las referencias teóricas principales que sostienen el marco conceptual que he presentado hoy y les doy las gracias por vuestra atención, por escucharme y si quieren podemos conversar sobre qué textos funcionan mejor, cómo adaptar la propuesta a distintas edades por ejemplo, cómo evaluar sin penalizar la creatividad manteniendo el rigor. Esta es mi compañía, ecoed.net y mi nombre y mi acceso a LinkedIn. Muchísimas gracias.